todos. ¿Por qué lo empiezo después? Para todas estas cuestiones académicas y de puestas de acuerdo no queden grabadas. Me parece que no da, ¿o no? Bien. Entonces comenzamos con funciones cerebrales superiores. ¿Se ve bien? ¿Se presenta bien? Sí. Sí, profe. Nuestro cartel dice que las funciones cerebrales superiores comprenden la conciencia, el pensamiento, el lenguaje y vamos a desarrollar aspectos fundamentales de la corteza asociativa parietal temporal y la corteza prefrontal. ¿Sí? Volvemos a repasar esto. ¿Se acuerdan? ¿Qué me dice esta plantilla, chicos? ¿De qué me está hablando esta plantilla? De las funciones que tiene el hemisferio derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Y por qué volvemos a eso? Virginia, ¿no? Imagino, profe, porque se encargan justamente de las funciones cerebrales. Es la parte que se va a encargar de todas las acciones más importantes. Justamente porque tenemos que hablar de las funciones cerebrales superiores, como dice el título, y de lo que nos define básicamente como humanos. Entonces retomamos aquella gran definición de que las funciones del hemisferio izquierdo, como un poco para volver a aquello que veníamos diciendo desde hace bastante tiempo, que las funciones del hemisferio izquierdo tienen que ver, ¿se acuerdan? Con el lenguaje escrito, con el razonamiento, con el lenguaje hablado, con la habilidad científica, con la habilidad numérica. Y las funciones del hemisferio cerebral derecho con la perspicacia, la visión tridimensional, el sentido artístico, el sentido musical y la imaginación. ¿Para qué decir esto? Para introducir lo que es el desarrollo de funciones cerebrales superiores como la conciencia, como la atención, como el lenguaje, como la memoria, como las funciones parieto-temporal, como tiene que ver con el reconocimiento, y con otras que vamos a desarrollar en este espacio. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien más quiere entrar a la clase? ¿Puede ser? Sí. Vamos a admitirla a Brenda y volvemos a la presentación. La corteza cerebral es el órgano del pensamiento constituyendo el asiento de las funciones intelectuales que nos dotan del carácter humano y hacen de cada uno de nosotros un individuo único. Las neuronas corticales, si estoy hablando de neuronas corticales, ¿de qué estoy hablando? De la corteza. De la corteza, muy bien, algo que vamos a repetir siempre, pero que es como que no demos tanto por sentado. Las neuronas corticales reciben estímulos desde muchas estructuras subcorticales tras pasar por el tálamo y desde la misma corteza mediante fibras de asociación. 3 palabras a tener en cuenta: cortical, tálamo y fibras de asociación. Desde esas neuronas parten fibras hacia un amplio abanico de estructuras nerviosas. Esto permite distinguir en la corteza cerebral diferentes regiones funcionales, algunas de las cuales se dedican a procesar la información sensitiva que les llega, otras a organizar la actividad motora y un último grupo a las funciones intelectuales superiores. Estas funciones consisten en la memoria, el entendimiento, la planificación de actividades complejas, el pensamiento y razonamiento, el procesamiento del lenguaje, los cálculos matemáticos y la construcción de una imagen interna del medio del individuo. ¿Vamos hasta ahí? Fíjense esta
plantilla. ¿A dónde me lleva esta plantilla, chicos? ¿Cómo? ¿A dónde me lleva? A la disposición. A la disposición, muy bien, Natalia, vamos, a la disposición, genial, ¿a la disposición qué? ¿Está ahí? Laminar. Laminar, ¿y qué más? Columnar. 1, 2, 3. Y columnar. Y columnar. Unimos dos conceptos fundamentales. 3. La disposición de las neuronas laminar y columnar, dice Carmen Britos. Muy bien. Unimos los conceptos de laminar y columnar y en la figura, recuerden que yo estoy en espejo, entonces para mí es la izquierda, ¿sí? En la figura de la izquierda, fíjense que tenemos que ver conceptos que ahora vamos a desarrollar, que son estos de fibra callosa, fibra, fíjense que acá dice, esto quiero que ustedes observen, fibra callosa, o sea, nace en la corteza y termina en el cuerpo calloso. Fibra córtico-cortical, y entre paréntesis dice fibra de asociación. Y fíjense el recorrido de la fibra córtico-cortical. ¿Sí? Nace en la corteza y termina en la otra corteza. Y fibra córtico-espinal, fibra de proyección. O sea, nace en la corteza y termina introduciéndose, ahí esa de color rojo, sería pasaría por el tálamo y proyectaría hacia la espina dorsal. Y fíjense esta otra que dice fibra tálamo cortical, ¿la ven? Tálamo cortical, ¿dónde está el puntito? En el tálamo, donde prosigue y termina sinaptando en la corteza. Dicho esto, continuamos con la que sigue. Y definimos lo que es funciones corticales superiores. La corteza cerebral se puede dividir en 4 categorías funcionales generales. La corteza sensitiva, la corteza motora, la corteza asociativa unimodal y la corteza asociativa multimodal. Las áreas sensitivas primarias, salvo el olfato, reciben fibras tálamo-corticales funcionalmente relacionadas con cada modalidad. ¿Ven? Concepto que yo venía repitiendo desde hace tiempo, que la corteza, el único sentido que no tenía estación de relevo era el olfato. Junto a cada área sensitiva primaria hay una reunión cortical que se ocupa de un nivel superior de procesamiento de la información relacionada con esa modalidad sensorial específica. Estas áreas se denominan cortezas asociativas unimodales y se encuentran comunicadas con las anteriores mediante fibras córtico-corticales. ¿Vamos hasta ahí? Las porciones restantes de la corteza cerebral cuya función no es de carácter motor se clasifican como cortezas asociativas multimodales. Estas áreas reciben información de varias modalidades sensitivas diferentes y crean para nosotros una experiencia completa de nuestro medio. Las áreas asociativas multimodales resultan decisivas para nuestra capacidad de comunicarnos, para trazar planes complejos y para imaginar y crear cosas que nunca han existido.
Entre otras palabras, estas áreas son responsables de nuestra conciencia, de nuestro lenguaje, de la apreciación espacial y de la planificación del comportamiento. O sea que, ¿cuántos conceptos tenemos acá? Rápido. ¿Cuántos tenemos? Cortezas asociativas multimodales, Ajá. conciencia, lenguaje, áreas asociativas, apreciación espacial y planificación de comportamiento. Bien, desde el punto de vista de cómo terminan esas cortezas organizando, que son responsables de esas áreas, sí. Pero, Natalia, un consejo, ponerle atención a cómo se fue organizando esto de partir de la corteza unimodal a la corteza de la corteza sensitiva o motora a la corteza unimodal, a la corteza asociativa y a la corteza multimodal. ¿Me siguen? Estos 4 conceptos tienen que estar bien en claro para que yo pueda entender después cómo se entrecruzan para que vos y yo podamos entendernos, para desarrollar, por ejemplo, una función buena como es el lenguaje. ¿Me seguís, Natalia? ¿Sí? Entonces, en estas 3 plantillas, lo que tiene que quedarles en claro a ustedes, sobre todo Virginia, digo, si estás media desalentada, es el concepto de esas 4 cortezas. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar en claro. ¿Seguimos? Bien. Acá hay una foto de cómo, de lo mismo que dije anteriormente. Fíjense, corteza motora, que sería corteza primaria. Ven que acá tiene corteza premotora y corteza motora suplementaria. Acá tenemos cortezas sensitivas primarias, en azul, corteza somatosensorial, corteza visual y corteza auditiva. Corteza auditiva, ¿se ve la corteza auditiva azul? Acá, esto, tendría que estar por acá, la corteza auditiva, y la corteza visual sería esta, porque el cerebro está al revés. El lóbulo límbico, que está en violeta más oscuro, y las otras 2 cortezas, que son la de asociación unimodal, que está en verde clarito, y la de asociación multimodal, que está en verde oscuro. ¿Sí? La gran asociación, hay 2 cortezas de asociación multimodal grandes, que son la corteza prefrontal y la corteza parieto-temporo-occipital. Vamos hasta ahí. Esta es la prefrontal y esta es la parieto-temporo-occipital. ¿Seguimos? Y ahí llegamos al primero de los conceptos que vamos a trabajar en esto de las funciones cerebrales superiores, que es el concepto de conciencia. La conciencia, como resumen de lo presentado en el texto, dice que es la totalidad de la experiencia momentánea, insertada en la corriente continua de la vida psíquica, mediante la cual se percibe el mundo circundante a través de los órganos sensoriales y de las huellas mnemésicas. Digamos entonces que estar consciente es la condición normal de una persona despierta, que en este estado es receptiva a estímulos y que su conducta y lenguaje manifiestan un nivel de percepción de sí mismo y del entorno similar al del examinador. O sea que es una de las cosas que nosotros tenemos que estar
que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, recibir un paciente o a la hora de entablar determinadas conversaciones y determinados conceptos con otros, ¿sí? Lo que se llama, que lo vamos a ver acá abajo, orientación temporoespacial, o sea, orientación en tiempo y espacio. Acá presentar componentes. Los componentes de la conciencia son 3. Estar en estado de vigilia, tener contenido psíquico y tener reactividad a estímulos. El estado de vigilia, desde el punto de vista neurobiológico, tiene que estar dado por los autorreguladores del sueño y la vigilia. En este sistema, ¿quién interviene? ¿Quién está ahí como la reina de todo este proceso? ¿Quién está ahí en primera plana? ¿El SARA, profe? El SARA, muy bien, sí lo tienen ahí. El SARA, el sistema activador reticular ascendente, muy bien. No sé quién escribió en el texto, a ver. Sí, el SARA. Si nuestro SARA no funciona, estamos, Carmen, muy bien. Si nuestro SARA no funciona, estamos medio en el horno. ¿Sí? Muy bien. Y como bien dice la plantilla, también tiene que estar la corteza cerebral en un funcionamiento correcto, el hipotálamo, que es el jefe del sistema hormonal, las hormonas, ejemplo, ahora tendríamos que tener mucha, ¿cómo es? Hormona, dando vuelta para poder escuchar, y un poco de oxitocina para estar más alerta. Los estímulos, la reactividad de estímulos, por ejemplo, ver si la computadora está prendida, si la luz es la correcta, no sé, que no haga mucho frío, el riego sanguíneo, porque si uno tiene poca presión sanguínea, le llega poco oxígeno. Y al tener poco oxígeno tampoco puede elaborar e introducir nueva información. Como también es importante esto del contenido psíquico. Y en el contenido psíquico entran los conceptos de orientación personal y en la orientación temporoespacial. ¿Ustedes en otro lado vieron esto de orientación personal? ¿Qué es orientación personal? ¿O no? ¿No lo han visto en otra cátedra? No, orientación personal es saber quién soy. O sea, uno le pregunta a la persona cómo se llama, en qué lugar, cómo se llama, qué actividades, de qué se ocupa, quién lo acompaña, cómo llegó hasta ahí. Eso sería orientación personal. Y la otra orientación es que tiene que ver con la orientación en el tiempo y el espacio. O sea, ¿cómo se pregunta orientación temporal? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se pregunta? El tiempo y el lugar, la hora. La hora, muy bien. ¿Y qué otra cosa más que es clave? ¿Qué día es? ¿Qué día es? Que en eso es algo, Gustavo, que por ahí los psicólogos tendremos y los psiquiatras tendremos que revisar, porque por ahí hola Victoria, alguno por ahí no sabe muy bien qué día es, por ahí andas en tantas cosas que eso del día te pierde, digo yo. ¿Qué día es hoy, por ejemplo? O cambiás la rutina, quizás también, como sé, cuando estamos en vacaciones, que por ahí nos perdemos los días. También. Una consulta que habíamos visto, por ejemplo, pues según esto, una persona que tiene eco del pensamiento, por ejemplo, ¿se puede decir que está en estado de conciencia? ¿O esa persona estaría ubicada
en lo espacial y lo temporal, tendría las cualidades de la conciencia de acá. ¿Entraría? Y eso tiene que ver de acuerdo a... Puede estar en estado de conciencia, Gustavo, sí, no pierde el estado de conciencia, pero entra a usar el eco del pensamiento más de lo normal. ¿Me seguís? Hay como, ayúdame Victoria, hay como niveles, hay como grados de eco del pensamiento, ¿sí? Que tenga eco del pensamiento no quiere decir que esté desorientado en tiempo y espacio. No, pueden convivir las dos cosas perfectamente. Ahora, ese eco del pensamiento hay que contextualizarlo, dónde se da, y, como bien sabe Victoria, vos le tenés que agregar más pruebas, le tenés que agregar más eventos como para... Claro, como decía Iliana, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo definir este lugar? ¿Qué hay en este lugar? A ver si también tiene reconocimiento de estímulo, si se puede orientar. Esto que decía Iliana, la profe, en relación a la orientación personal, también, por ejemplo, hay una pregunta puntual, bueno, ¿cómo vos te describirías como persona? ¿Qué aspectos tuyos reconoces como recursos? Ahí vas viendo todo esto que explica Iliana, los componentes de la conciencia. ¿Contestada la pregunta, Gustavo? Sí, sí, gracias. Muy bien, bueno. Seguimos con la presentación. Y la reactividad de estímulo, como bien decía Victoria ahí, por ejemplo, de acuerdo al contenido del estado de vigilia que esté, puede reaccionar o no. A veces no reaccionan a los estímulos externos. ¿Sí? Bien. Y presentamos las alteraciones de la conciencia. Las alteraciones de la conciencia presentadas en neuro y en el resumen. ¿Sí? Hay un resumen de esto. Ellas son la obnubilación, la confusión, el estado crepuscular, el sopor y el coma. La obnubilación, en un resumen, es una lentificación motora y psíquica. La confusión, los síntomas más visibles son la desorientación y la conducta inapropiada. El episodio crepuscular presenta una conciencia estrecha. El sopor puede ser superficial, mediano o profundo, según la capacidad de respuesta, y el coma no hay reacción, solo reflejo. No hay reacción a qué, a estímulos externos, a preguntas y a lo que vaya sucediendo en el medio exterior. Teniendo a Victoria acá con nosotros, por ahí me parece, y si ustedes leyeron un poco, me parece que el que más confunde es la distancia que hay entre la confusión y el episodio crepuscular. Es medio que ahí, o por lo menos a mí, Victoria, cuando se me ha presentado, es ahí en donde es difícil ver cuál es el límite. Es muy difícil. Sí, es difícil y es difícil bajarlos en pregunta, porque por ahí nosotros estudiamos mucho, pero, a ver, no le vamos a preguntar, ¿tenés nivel de conciencia? No, es difícil cómo bajarlo a pregunta para detectar todo esto que dice Iliana. Es muy, o sea, eso como les decíamos la clase anterior, la observación clínica tan profunda que hay que tener de la conducta, todo. Pero es verdad lo que decís, Iliana, sí, sí. Y en la confusión, yo me quiero detener, y lo tienen en el texto, siempre tengan en cuenta que la persona que está confundida, que tiene desorientación y conducta inapropiada, en la mayoría de las veces siempre hay que tener en cuenta si no está pasando por un episodio de consumo, si no está pasando por un episodio de consumo, no es solamente drogas, digamos, que no son socialmente aceptadas, o más o menos, pero puede ser, por ejemplo, que mezcló algún alcohol con alguna cosa. Si en esa desorientación, por ejemplo, no está atravesando un episodio de, un episodio de un duelo muy grave,
que no llega a ser un episodio bipolar, pero sí, por ejemplo, está tan compungido por la situación, lo atraviesa de tal manera que, por ejemplo, quiere ir en una dirección y no puede. Pero eso no quiere decir que perdió demasiado la conciencia y eso no quiere decir que está entrando en un deterioro cognitivo, no. Eso quiere decir que por eso que está pasando en ese momento tiene un periodo confusional, del cual puede salir tranquilamente, ¿sí? Y no quedar etiquetado ni nada por el estilo, sino hay que contextualizarlo, ¿sí? ¿Seguimos? Bien. Y así llegamos a una de las funciones que tienen que ver, por eso yo le decía, una cosa es lo que presenta el libro, otra cosa es lo que presentamos acá, y acá sí pasamos a la página 18 sería, en donde presentamos primero cómo nosotros prestamos atención, que sería una función cerebral superior, y después los déficits que se van produciendo con respecto a esa atención. La atención se le denomina atención o prosexia. Es una función de la corteza en su conjunto, concentra la actividad psíquica sobre un objeto, tiene la función también. ¿Sí? Eso no está en la página 18, está en la página 9 recién. Ah, perdón. Por las dudas. Perdón. Seguimos a la 9. Sí, tienes razón. Disculpa. Seguimos a la 9. Entonces, las funciones de esta atención son aumentar la claridad del objetivo, limita la actividad intelectual reduciendo el campo de la conciencia, favorece la memoria estimulando la fijación, es el primer paso hacia las elaboraciones psíquicas y presentamos desde neurobiología y para este tipo de prácticas dos tipos de atención, que es la atención espontánea fisiológica y la atención voluntaria. ¿Sí? Y con respecto a la atención, cosa que no está ahí, pero sí quería yo plantearles algo, por ejemplo, nosotros podríamos introducir algún texto acá de TDA, de trastorno de déficit de atención, por ejemplo, que se ve mucho y que hoy está en casi todos lados, pero sería como aumentar más, agregarle mayor cantidad. Sí, vamos a poner más adelante cuando demos aprendizaje, ahí sí me voy a tomar el atrevimiento y voy a introducir algún tipo de concepto acerca de dislexia, que me pareció que es un tema que está rondando mucho, que hoy se ve muchísima dislexia y que, o sea, otros años se ve mucho más, pero que, digamos, sería bueno como para abrir un poco la cabeza. ¿Sí? Seguimos. Acá, por ejemplo, dice, limita la actividad intelectual reduciendo el campo de la conciencia. Y ustedes me podrían decir, ¿por qué dice eso? ¿Por qué limita la actividad intelectual reduciendo el campo de la conciencia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con qué tiene que ver? A que se concentra en un objeto o en un objetivo, entonces como que está enfocado ahí. Claro, muy bien. Específicamente. Muy bien, Nazarena. Eso quiero que quede claro, porque si uno lo lee de primera mano, y esto me tomé el trabajo de releerlo, en vez de presentarlo como una función positiva, digamos, al decir limita, es como decir, no, ¿cómo va a limitar? ¿Cómo va a ser como negativo? En realidad quiere decir que yo, si desarrollo una correcta atención, yo lo que hago es concentrarme, por ejemplo, en estudiar neuro. Y todos los estímulos que yo tengo alrededor es como que los reduzco. Por eso reduce el campo de la conciencia. ¿Me siguen? No es que pierde conciencia. No tiene una alteración de la conciencia. No.
reduce para aumentar la fijación, para aumentar la memoria. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo sé que voy lento, pero me parece importante. Volvemos a esto, para poder desarrollar lo que sigue. ¿Se acuerdan que veníamos desarrollando el concepto de sensación, el concepto de representación, el concepto de percepción? Y todo esto, me falta uno ahí en todos esos cuadritos celestes. ¿Cuál es? Apercepción. La apercepción. Muy bien. Entonces, para armar una correcta apercepción, yo también tengo que tener atención, que es lo que planteé anteriormente. Y eso me va a armar un pool de ideas, cuyas ideas van a armar este que sigue acá, que es la ideación. La ideación me va a ayudar a constituir los diferentes juicios que tenga acerca de la realidad. El razonamiento, y este va a definir mi clase de pensamiento. A decir. Y empecemos a desarrollar. Quedamos en que las diferentes apercepciones nos ayudaban a formar nuestro conjunto de ideas. ¿No es cierto? ¿Sí? Ese conjunto de ideas es el conocimiento que se tiene de las cosas, del mundo objetivo y del mundo de los valores. Ese conjunto de ideas forma lo que llamamos el capital ideativo, que está formado por el conjunto de los conocimientos o ideas adquiridos, y la cantidad y la calidad de las ideas depende de la capacidad intelectual. ¿Sí? Este capital ideativo se va a constituir a través de la ideación. ¿Qué es la ideación? La ideación es el mecanismo mediante el cual se hace el aporte de las ideas al campo de la conciencia para la elaboración del pensamiento. Desde neurobiología, y no de psicolingüística, y no de las teorías del aprendizaje, y no de las teorías de Vygotsky ni de Piaget, sino desde acá, presentamos solamente dos formas de construcción de ideación. Ellas son la asociación libre, que suena a través de hacer consciente el inconsciente, y la asociación voluntaria, que se da a través de tres métodos, que es la semejanza interna o externa, la contigüidad temporal o espacial y la lógica aristotélica, que es por contraste. ¿Vamos hasta ahí? Profe, eso de la voluntaria no me quedó muy claro. ¿Cómo? La voluntaria no me quedó muy claro el concepto, digamos. Muy bien, gracias por preguntar. ¿Qué sería? La semejanza interna o externa. ¿Qué te parece a vos que es? Es fácil, es simple. La semejanza interna, la voluntaria, la A, semejanza interna y externa, es cuando vos pones en consideración aquello que, por ejemplo, si lo llevamos a lo sensitivo y lo motor, que la interna sería qué sensaciones yo tengo de mi cuerpo. Entonces voy armando un pool de ideas acerca de cómo funciona, qué es para mi dolor, qué no es para mi dolor. Y la externa es cuando yo construyo la identidad virome, la pongo en consideración acerca de las otras viromes que vi. ¿Me seguís? ¿Se entendió mejor? Sí, ahí entendí Bien. mejor. ¿Ahora sí? Sí, profe.
Bueno, la contigüidad temporal o espacial la comprenden, ¿o no? La contigüidad temporal o espacial son aquellas construcciones que uno va poniendo va elaborando y va construyendo temporal a través de contigüidad, quiere decir la construcción que va siendo firme a través del tiempo que va pasando. Y espacial no es lo mismo como hoy está diseñada, por así decirlo, la Plaza 1 de Mayo, cómo va a estar el mes que viene, cómo va a estar el año que viene. Entonces esa ideación tiene que ir cambiando. Y por contraste, la lógica aristotélica es poner en consideración si eso que vos ves es real o no, o qué cambió, qué no cambió, es adecuado, es inadecuado. ¿Sí? ¿Seguimos? Y así llegamos con todo este capital ideativo al juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es la capacidad de síntesis y conclusión de ideas o conocimientos. Con nuestros juicios, nosotros comparamos, relacionamos, identificamos y valoramos. ¿Sí? A ver, ¿quién no ha sido prejuicioso en algún momento? O sea, y en todos, a ver, lo decimos desde otro lugar, en la clínica, cuando tenemos un paciente enfrente, comparamos, relacionamos, identificamos y valoramos. ¿Por qué? Lo comparamos con el otro, comparamos las estadísticas, relacionamos los síntomas, identificamos DSM, criterio A, criterio B, criterio C, criterio D, y valoramos acerca de en qué, por ejemplo, espectro está determinada persona. Ahí estamos emitiendo un juicio de valoración acerca de eso. ¿Sí? Así llegamos al razonamiento, que es una actividad intelectual que encadena juicios persiguiendo la demostración y confirmación de una verdad. El razonamiento trata de comprobar si los juicios son verdaderos o falsos y cómo se relacionan entre sí. Estos razonamientos pueden ser deductivos, de lo general a lo particular, inductivos, de lo particular a lo general, o sea, yo tengo un paciente, vuelvo a la clínica, yo tengo un paciente con episodio bipolar, eso no quiere decir que otro paciente de la misma ciudad, con el mismo estilo de trabajo, con la misma composición familiar, va a terminar o va a desarrollar el mismo síntoma. Y análogo por semejanza, ¿sí? Ese es el otro tipo de razonamiento, ¿sí? Y así llegamos a lo que sería la construcción de nuestro pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Es el resultado final de todo el funcionamiento psíquico donde se seleccionan y ordenan los conocimientos sobre un tema que ocupa la conciencia. Se distinguen un determinado curso y un contenido del mismo. Nunca se olviden que toda esta cantidad de palabras tiene que ver con un sujeto sano, ¿no? No se olviden de eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y que después, más adelante, le va a llamar, le va a servir para criterios como, por ejemplo, distorsión del pensamiento, como por ejemplo, alucinación, que lo vimos antes, como por ejemplo, alteraciones de memoria, como por ejemplo, delirios. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿O voy muy rápido? ¿Vamos bien? El partido sí, se vamos acerca. bien, profe. O sea que vamos rápido, ¿no es cierto, Gustavo? ¿Alguna pregunta? Sigo ahora.
¿Seguimos? Bien, y así llegamos a otra función cerebral superior que es el lenguaje y el habla. Acá, otro año, invité a una psicopedagoga amiga, una fonoaudióloga amiga, que si quieren por ahí el jueves que viene le podemos hacer alguna videollamada con algunas preguntas, si tienen ganas, así podemos hacer un teórico distinto. Los que quieran avísenme para hacer algún tipo de preguntas, me parece, digo, digamos una cosa diferente. ¿Sí? Ella me comentaba, por ejemplo, que, bueno, el habla lo vamos a desarrollar como siempre. Primero, las partes sanas del habla de un sujeto normal, como cualquiera de nosotros, y después las alteraciones del habla. La alteración del habla se denomina afasia. Y hay hasta un libro, que después les paso el título si quieren, el primer libro, el primer afásico. El primer afásico que existió y que fue estudiado, el neurólogo que lo estudiaba creía que en realidad era un neurótico. Un neurótico definido, un neurótico grave, como decía Freud, que en realidad había hecho una histeria de conversión y por eso no hablaba. Por eso no podía producir, que sería una afasia de Broca, tenía problemas fonoaudiológicos y no podía emitir sus vocablos. Después, a lo largo de las investigaciones, se dieron cuenta que la alteración tenía que ver con una alteración neurobiológica, que podría ser por una ACV, podría ser derivado de una demencia, podría ser por un alcoholismo grave, podría ser por infartos cerebrales, ¿sí? Pero fíjense cómo nace esto, cuando en realidad hoy, digamos, está totalmente clasificado y calificado el tema. Bueno, y así llegamos al lenguaje y habla. El lenguaje es una de las funciones corticales más notables en los seres humanos. Es la capacidad de asociar símbolos arbitrarios con significados específicos, para expresar los pensamientos y las emociones ante sí mismos o ante otras personas por medio del lenguaje escrito y hablado. La capacidad lingüística de los seres humanos depende de la integridad de varias áreas especializadas de la corteza de asociación en los lóbulos temporal, frontal y parietal. En la gran mayoría de las personas, estas funciones primarias del lenguaje se localizan en el hemisferio izquierdo. Las conexiones entre los sonidos del habla y sus significados están representadas principalmente en la corteza temporal izquierda. Y el circuito para las órdenes motoras que organiza la producción de las palabras significativas se encuentran fundamentalmente en la corteza frontal izquierda. A pesar de este predominio del lado izquierdo para los aspectos léxicos del lenguaje, el contenido emocional prosodia del habla está gobernado en gran parte por el hemisferio derecho. Vayan anotando. Los estudios de individuos con sordera congénita han demostrado que las áreas corticales dedicadas al lenguaje de señas son las mismas que las que organizan la comunicación del habla, de la comunicación hablada y oída. ¿Sí? La principal función de las áreas de la corteza que representan el lenguaje es utilizar un sistema de símbolos para los fines de la comunicación. Signos hablados y oídos, escritos y leídos, o en el caso del lenguaje, por señas, gesticulados y vistos. Por ende, la función esencial de las áreas corticales del lenguaje es la representación simbólica.
Y acá con representación simbólica no me voy a meter ni con Freud, ni con Jung, ni con ninguno de ellos. Es representación simbólica del signo y el símbolo, nada más. Obedecer un conjunto de reglas para utilizar estos símbolos, gramática, ordenar los símbolos para generar significados útiles, sintaxis, y dotar a las palabras de la valencia emocional apropiada, prosodia, son factores importantes y fáciles de reconocer, independientemente del modo particular de representación y expresión. Y acá llegamos a cómo se dividen las áreas del lenguaje. Ellas se dividen en área de Broca, que corresponde al área 44 de Brodmann, y es la corteza de la parte posterior de la tercera circunvolución frontal e inmediatamente anterior al córtex motor relacionado con los aspectos motores del lenguaje. ¿Sigo? Sí, profe. Y el otro área que tiene alta predominancia en la producción del lenguaje se denomina área de Wernicke. Está relacionado con la comprensión del lenguaje hablado. Las áreas que se corresponden son la 41 y 42 de Brodmann, que adoptan una forma de media luna en el tercio posterior de la primera circunvolución temporal y se disponen lateralmente al área auditiva primaria. ¿Sí? Comprensión del lenguaje, o sea, ahora que ustedes me están escuchando y supuestamente están entendiendo que lo que yo les estoy diciendo, el área de Wernicke está sinaptando velozmente. Acá les presento circunvolución supramarginal, porción triangular, circunvolución precentral. ¿Sí? En realidad sería esta sería el área de Broca y esta sería el área de Wernicke. ¿Sí? Fíjense que en el texto hay un espacio también, hay un párrafo entre uno y otro, en el que entre el área de Broca y el área de Wernicke, en el cual desarrolla la intervención de la circunvolución temporal superior, de la circunvolución angular. Pero a los fines de la cátedra, lo que sí nos interesa es el área de Broca, que tendría que ver con la producción del lenguaje, que sería el área motora, y el área de Wernicke, que tiene que ver con ¿qué? El área de Wernicke, chicos. Con la comprensión. Con la comprensión. Muy bien. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Y acá llegamos a lo que son las alteraciones de este lenguaje. ¿Sí? Las alteraciones, fíjense que se acuerdan que en motor, que es lo que les debo, se denominan apraxias. O sea, aquellas cosas que son difíciles de producir, porque tienen que ver con lo motor. Acá se denominan afasias, aquellas cosas, fascias, poder decir, poder comunicarse, empieza con fallas en el lenguaje y en el habla. En la especie humana, los sentidos de la visión y de la audición se encuentran muy vinculados al lenguaje, pero esta función trasciende por sí misma cualquier sentido sensitivo concreto. ¿Qué función trasciende por sí misma? El lenguaje. La capacidad lingüística puede alterarse de forma selectiva por una lesión cerebral en las áreas del lenguaje, aún en ausencia de cambios en los sentidos de la visión y de la audición. Esta perturbación se denomina afasia y es un trastorno de la comprensión y o formulación del lenguaje sin alteración de la audición, de la visión o del control motor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora del diagnóstico, ¿no? Que no tenga alteración. Y ella se denomina afasia de Broca, también denominada afasia expresiva.
Consiste en una pérdida de la capacidad para hablar con fluidez. Las lesiones que la producen se localizan en la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo. El paciente comprende el lenguaje escrito u oral, pero no puede expresarse. Pues tenemos la fascia de conducción. Surge por interrupción de las conexiones que unen las áreas de Broca y Wernicke. Le sigue la fascia global, que es donde se afectan ambas áreas del lenguaje y puede llegar a un mutismo. Eso se da en caso ya de las partes últimas, por ejemplo, del Alzheimer. Y llegamos a la que nos falta, que es la fascia de Wernicke. Es una fascia de comprensión y se observa tras lesiones en la circunvolución supramarginal y angular, y en la parte posterior de la circunvolución temporal posterior del hemisferio izquierdo. Si volvemos, circunvolución supramarginal. Sí, volvemos por las diapositivas. Circunvolución supramarginal. Si se lesiona esta parte, tenemos afasia de Wernicke. ¿Sí? Y superior, posterior. Si la lesión también es acá, podríamos tener afasia de Wernicke. ¿Sí? Para eso también es la fotito. Para ir presentando este tipo de localización de las alteraciones. ¿Cómo se describe una fascia de Wernicke? El sujeto conserva la capacidad de expresarse, aunque con habla parafásica fluida, parafasia literal o verbal. No puede leer, tiene alexia, ni comprender lo que escribe, agrafia, ni el lenguaje oído o percibido por señas. Esto sí lo tienen en el texto, pero es una ampliación de lo que estamos diciendo de cómo las diferentes áreas de asociación se van conectando. Fíjate cómo las palabras leídas tienen que ver con una conexión de este área occipital con Wernicke. ¿Sí? Yo que estoy leyendo ahora en voz alta, sí tendría la conexión de Wernicke con la occipital. Y si estoy respondiendo una pregunta oída, serían todas estas líneas puntuadas entre el área de Broca, el área de asociación de producción del habla, el área temporal, que es para escuchar y decodificar ese sonido, y la interpretación emocional o la comprensión del lenguaje que le daría Wernicke. ¿Sí? ¿Seguimos? Victoria, ¿cómo sería un ejemplo de afasia de Wernicke? No, vos sabés que estaba pensando, Liliana, cuando a veces en la clínica, vos hablabas mucho de las emociones, por ejemplo, observar más que nada la expresión emocional, si el discurso del paciente concuerda con la emoción expresada. Bien. No sé si me explico. Por ejemplo, sí, porque estoy, no sé, me ven la cara, sí, porque estoy re feliz, y no tiene expresión. O sea, no concuerda el relato con la emoción expresada del paciente. Por ahí eso es un indicador para notarlo que llama la atención. Bien, y en esto de la comprensión del lenguaje, está bueno por ahí hacerle mini pruebas, que por ahí son media malas, ¿viste? Son media sádicas, pero bueno. Yo tenía un paciente, siempre cuento, que tenía una paciente que ella se quejaba que su marido no sé para qué compraba el diario. El marido estaba en un periodo de una demencia tipo PIC, ¿viste? De frontotemporal. Y una de las cosas que más se pierde en la frontotemporal es el habla, la pierde tardíamente. Y se comunicaba bien, todo bien. Pero, por ejemplo, compraba el diario, ella se quejaba por la significatividad del diario, compraba el diario y lo ponía al revés.
Entonces, en un relato que me dice ella, me dice, pero fíjate, está totalmente desorientado, ya no sabemos qué hacer con él. Dice, yo llegué, estaba con el diario y me dice, ay, viste qué bien el juez, a ver, ayúdenme los que son de Paraná, qué sé yo, Torales, ponele, viste que estuvo re bien en el caso, no sé tanto. Entonces ella lo mira y le siguió lo que le estaba diciendo. Y después rodea, porque él estaba enfrente de ella, lo rodea así, va para atrás y resulta que tenía el diario al revés y lo que estaba leyendo era la parte de deportes. Nada que ver. O sea, no había comprensión. Leía perfectamente, se iba por el titular, identificaba las letras, pero no tenía comprensión de lo que te estaba leyendo. ¿Sí? Claro, no sé si se puede dar, no sé, Ileana, vos, a veces el control inhibitorio verbal. Bueno, esto tiene que ver con el lóbulo frontal también, que a veces pueden hablar mucho, no tienen control verbal, inhibitorio verbal. Sí, es cierto. Ajá. O sea, en la fascia de Broca, el sujeto, como dice Victoria, la cara, que está acompañada de otras patologías, la cara se le va poniendo como jugador de póker, ¿viste? Cada vez menos inexpresiva. Entonces, por eso no puedo articular mandíbula y lengua y todo eso para producir el lenguaje. Pero el sujeto te entiende perfectamente. En cambio, en Wernicke habla bien, modula bien, pero lo que dice no tiene coherencia. Y no está delirando, no. Y quedas así. Claro, no está delirando, no está con pérdida de conciencia, sabe muy bien que está en su casa, pero no tiene comprensión lectora. No comprende lo que dice, lo que lee, no comprende lo que escribe, pero sí habla perfectamente. Por ahí quizás un dato que les sirva a los chicos y a las chicas, que no necesariamente este indicador, como le decíamos, que no tenga la coordinación, el relato con el gesto, no quiere decir que, bueno, se presente tal diagnóstico. Claro. Porque se puede dar, por ejemplo, no sé, en una condición del neurodesarrollo como el Asperger, es muy común ver esto, esta desconexión entre la emoción con la gestualidad. Claro. O sea, hay que leer y estudiar y observar todo. La idea es irle dando ejemplo, pero no para confundirlo, sino para que vean que por ahí uno, si cierra mucho, digamos, la posibilidad de ver otras cosas se queda solamente con esto. Y que lo llamativo en la fascia de Wernicke es que el sujeto habla como usted y como nosotros. Pero la punta, el análisis que uno tiene que poner es en la falta de comprensión de lo que te está diciendo. ¿Sí? Profe, yo no recuerdo bien ahora, bueno, pero en psicolingüística, al ver el tema de las afasias, nos daba recortes de textos o frases de cómo sería, digamos, cómo hablaría una persona con afasia motora o cómo hablaría y qué es lo que intentaría explicar un paciente con afasia de Wernicke. No me acuerdo ninguna ahora, puedo buscar, pero no recuerdo bien. Y la de conducción se da mucho en casos de accidente, de traumatismo craneoencefálico. Y básicamente la fase de conducción, que no dice ahí en la plantilla, agreguélo, básicamente la fase de conducción en realidad es como que hay, lo que existe es un corte axónico. Como no hay conexión axónica entre el área de Broca y el área de Wernicke, por eso se produce la fase de conducción. O sea, el mensaje no termina de ser transmitido, pero no es una dificultad la producción del lenguaje, produce el lenguaje correctamente. No es una dificultad la comprensión del lenguaje. Cuando hay conexión, vos te das cuenta que están bien las dos zonas. El problema es que uno, dos o varios axones que
conectan las circunvoluciones y precircunvoluciones que yo mencioné antes, sufrieron un daño. Entonces, por eso se da la fase de conducción. Y la fase global se da cuando ya están comprometidas las dos áreas, sobre todo en enfermedades como Alzheimer, en la última parte del Parkinson, enfermedades, demencia tipo PIC. Y no, cuerpos de Lewy. PIC es lo último, tiene estas afasias, pero cuerpos de Lewy no, la tiene antes. Bien, bueno, sigamos. Y así llegamos, esto es una viñeta que se me ocurrió agregar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con neuro, pero ahí le quise poner algo más de psicología. Como yo soy sistémica, me defino como psicóloga sistémica, le agregué esto del creador de la teoría de la comunicación humana, no sé si ustedes lo conocen, que es Paul Watzlawick. Paul Watzlawick fue un psicólogo austríaco que es el referente de la terapia familiar y sistémica, reconocido internacionalmente por su obra El arte de amargarse la vida. Búsquenla, está muy buena. Obtuvo un doctorado en filosofía y se formó en psicoterapia en el Instituto de Carl Jung de Zúrich y fue profesor de la Universidad de Stanford. ¿Y qué de nuevo le agrego yo acá que trajo Watzlawick, que junto con Janet Bavelas y Don Jackson, creadores y estudiosos del Mental Research Institute de Palo Alto, desarrollaron la teoría de la comunicación humana, piedra angular de la terapia familiar? En ella la comunicación no se explica como un proceso interno que surge del sujeto, sino como el fruto de intercambio de información que se origina en una relación. Y ahí están, después si los quieren, se los acerco, los 5 axiomas de la comunicación humana, de los cuales el que más me interesa a mí, si alguno lo quiere conocer en algún momento, es el que dice que es imposible no comunicarse. Profe, a eso lo dimos en la unidad 2 de Corrientes 2 este año, porque dimos psicología sistémica. Muy bien, parcial. Gracias, por eso lo traigo también, como para ver y darle como una vueltita de conexión con las otras materias. Porque encima que es neuro, encima que es largo, encima que es anual y no tiene conexión con las otras, es como que chao. Para que vean que Watzlawick, y aparte si tienen espacio leerlo, para mí es muy bueno lo que... Watzlawick vino a decir, después de, fíjense, el año en el que él dice, publica este libro, asociado a la creación de la teoría de la terapia familiar sistémica, vino a decir esta cosa de que no es solamente el problema es de uno, de que veamos por qué no avanzamos en determinadas cosas, y que la comunicación no sería solamente responsable del lenguaje del área de Broca de Wernicke, sino que tiene que ver con esto, de que es imposible no comunicarse, de la relación del cuerpo, de que da esto, de que es típico de las relaciones simétricas o complementarias, de que establece un orden, y me falta un axioma, que no me acuerdo, son 5. La familia como un rompecabezas, cuando una de las partes se mueve, el otro también empieza a comunicarse de distinta manera. Bueno, acá, Liliana, soy especialista, nos tenés que dar una clase en sistémica, terapia. No, yo no soy especialista, trabajo de esto, pero no me considero especialista, pero sí. Y después esta cosa que es, o sea, yo lo sigo usando, pero me sigo maravillando con esto, que es impresionante cuando vos movés una pieza, cómo todos los otros se ordenan. Es bárbaro. Es bárbaro. Y no tenés que hacer gran cosa, Por ejemplo, hacer algo que tiene que ver con el lenguaje, que es redefinir. Uno redefine una situación diferente y el sujeto se ubica distinto. Vengo porque quiero que cambie mi marido. No. A ver, ¿qué podés hacer vos? Por ejemplo, da las relaciones de simétrico y de complementariedad. Da las relaciones también de cómo el clan tiene que funcionar. Eso también es bárbaro.
Pero bueno, se los dejaba como viñeta a esta cuestión para introducirle una cosa nueva al temario este año. ¿Sí? Bien. Continuando con la cuestión, seguimos en lo que sería otra de las funciones cerebrales superiores, que es la relación del sujeto con el espacio y la atención. Y ahí la que entra a tener que funcionar es la corteza asociativa parietal. Esta corteza asociativa parietal nos da indicaciones de negligencia contralateral o asomatognosia cuando está lesionada. Pero, como dice la plantilla, aunque la separación de las funciones entre los dos lóbulos parietales no es completa, la corteza asociativa parietal es la más lateralizada del cerebro. Con las funciones lingüísticas en el hemisferio izquierdo y las relaciones espaciales y la atención selectiva en el hemisferio derecho. Uno de los síntomas más llamativos de la lesión de la corteza asociativa parietal derecha es un defecto de atención en el que el paciente no asimila los acontecimientos de la mitad izquierda de su espacio circundante. Este se denomina negligencia contralateral. En casos graves, el paciente puede llegar a no reconocer el lado izquierdo de su propio cuerpo y esto se denomina asomatognosia. Y esto no quiere decir que esté delirando, chicos, ojo, no. Esto quiere decir que por una dificultad neurobiológica no reconoce la parte contralateral. Otro grupo de síntomas de la afección del lóbulo parietal derecho es la incapacidad de orientarse en el medio espacial circundante por un lado. Y por otra parte, la imposibilidad para manipular satisfactoriamente los objetos en el espacio, apraxia de construcción. Esto se debe a la incapacidad para interiorizar y duplicar las relaciones espaciales entre las partes individuales del modelo. Por último, se destacan trastornos afectivos como la reducción de la capacidad de comprender y apreciar los estados de humor, la incapacidad de reconocer la prosodia del lenguaje. Acá damos ejemplos de, por ejemplo, esto sería, ¿qué sería esto, Victoria? Esto sería, perdón que si la agarré por ahí, esto sería apraxia de... Victoria está silenciada, por eso no la escuchamos. Ay, pobre Victoria, debe tener algo para hacer. Chicos, vieron que uno de los trastornos era... Ahí está Victoria, ¿qué sería esto? Ahí falla la construcción. Fíjense que hay una figura incompleta. Ahí está la prueba del ACE, la del reloj. Claro, muy bien. Fíjense que acá ahí dice ejemplo de pruebas clínicas para la detección. ¿Sí te escucho? Que no unió las figuras. No sé si las... Vieron. Fíjense que uno de los trastornos de la corteza asociativa parietal derecha es la apraxia de construcción. Fíjense que ahí le dan la camioneta con las partes para que la pueda hacer, y fíjense dónde pone las ruedas, dónde pone la parte de adelante, dónde pone la caja de la camioneta. ¿Sí? Y este ejemplo del reloj, ¿a qué les parece a ustedes que nos daría un indicador? ¿Un indicador de qué nos da esta prueba? De las alteraciones que mencionamos recién. Fíjense la forma, la circunferencia del reloj. Ahí ya tienen un indicador por observar.
nos da sobre qué lado puso todos los números. ¿Eso tiene que ver con la práctica de construcción? Sí, ¿y con qué más? Más específicamente que apraxia de construcción. ¿Con qué? Ahí tiene una predominancia de un lado. Claro, ahí está. Negligencia contralateral. Negligencia contralateral, muy bien. Esta es la prueba más fácil. Hay otras, sí, pero es la prueba más fácil de negligencia contralateral. Acumula todos los números en un solo lado. Claro. Fíjense, y no quiere decir que no esté orientado en un tiempo y espacio, no quiere decir que, a ver, tiene alguna disgrafia. Fíjense que las agujas están medias chuecas, qué sé yo, pero es para negligencia contralateral. ¿Sí? Entonces, las alteraciones de la corteza asociativa parietal, nosotros mencionamos 4. La primera, la negligencia contralateral. La segunda, que puede llegar a ser de tal magnitud, que es la asomatognosia, que ya la habíamos dado antes, ¿se acuerdan? La otra sería la apraxia de construcción. Y por último, se pueden detectar trastornos afectivos, como por ejemplo la reducción de la capacidad de comprender y apreciar los estados de humor. ¿Sí, chicos? Bien, y acá llegamos a la última, y déjenme presentarles 2 plantillitas más, porque nos quedan 2 minutos para el partido, y Gustavo y otros se van, que sería la otra corteza, que es la corteza asociativa temporal. Esta corteza asociativa temporal está relacionada con una función ejecutiva que sería la función del reconocimiento y la identificación. Una de las funciones ejecutivas principales de esta área es el reconocimiento y la identificación de los estímulos a los que se presta atención, sobre todo los estímulos complejos. El daño de cualquiera de los lóbulos temporales puede producir problemas de reconocimiento, identificación y denominación de diferentes categorías de objetos denominados agnosias, que ya lo habíamos visto cuando dimos sensación, ¿se acuerdan? La incapacidad para reconocer e identificar rostro, agnosias cuando dimos sensación. Y acá vamos a dar una específica, que es la prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? Es la incapacidad de identificar rostros y se da por lesión en la zona inferior temporal. ¿Sí? Bien. ¿Quieren que quedemos acá? Sí, ¿O continuamos unas plantillas más? No, ya empieza el partido, profe. Ya empieza el partido. Todos nos queremos ir. ¿Eh? Y bueno, lo dejamos para la clase que viene. Bueno, dale. Voy a dejar la presentación, voy a dejar de compartir. Volvemos acá. Muy bien. Ahí está. Si todos estamos de acuerdo en que ya empieza el partido, bien. Preguntas hasta acá, 2, y ya cierro el video. No, profe. Bien, ¿se comprendió? Eso es lo más importante. Sí, ¿Se profe. entendieron el salto? ¿Sí, Nazarena? No, que se entendió re bien, que esta Se parte es entendió. más interesante. Ah. Bien, ¿entendieron el salto que tienen que hacer a la bibliografía para que le quede más ordenado, Virginia? ¿Todo bueno? Falta todavía la parte esta de la corteza prefrontal dorsolateral y la anatomía
de la corteza, de las diferentes cortezas, recién empieza ahora. Y todo lo otro, a partir de la página 18, ya es lo que dimos. Vamos a dar estas cortezas y después comenzamos con la memoria, que sería lo que nos falta. Entonces, para que no huyan, el teórico que viene, nos falta lo de la corteza prefrontal, y ya empezamos con memoria, que es una de las funciones cerebrales superiores que por ahí se da separada. No porque tenga que estar separado de las funciones cerebrales superiores, sino porque es mucho contenido. Como también es mucho contenido las alteraciones de la memoria. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias por conectarse, espero que ganemos. Nos vemos. Bueno, buenas noches. Chao, gracias. Gracias. Adiós, gracias. Chau, profe. Hasta luego, éxitos, a festejar.